que yo descreo totalmente de la humanidad. Pero en realidad lo que intenté hacer es dar un mazazo, como bueno, a ver, despertémonos un poco. Y creo que la salida, el resquicio es ser solidarios y solidarias. Creo que hay una manera de salir. Agustina Basterrica es licenciada en Artes, gestora y curadora cultural, coordina talleres de lectura y escritura. Publicó las novelas Matar a la niña en 2013 y Cadáver exquisito en 2017, que dio lugar a numerosas traducciones, presentaciones en festivales y ferias del libro. Estamos en la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional en un nuevo encuentro de Apalabradas. Hoy, Agustina Basterrica. Hola, Agustina, un placer enorme. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por compartir este capítulo, este episodio de Apalabradas. Y vamos a comenzar por Cadáver exquisito, la aparición de un virus letal que ataca a los animales, desde mascotas hasta fieras. Estos animales deben ser sacrificados y su carne ya no puede ser consumida. Esto lleva a legalizar la cría, reproducción, matanza y procesamiento de carne humana. La carne especial, muchos la comienzan a nombrar así, y se termina naturalizando el canibalismo. Marcos Tejo, que es el encargado general del frigorífico CRIAES, que es el frigorífico más importante de este lugar, es el que nos lleva por esta atmósfera tan densa, hipnótica, y es en esta sociedad que uno puede pensarla como distópica y caníbal. En nuestro país se la calificó, si vamos a pensar como en un género, como una novela distópica, y del género de la ciencia ficción. Me llama la atención que en Estados Unidos se la considera como una novela de terror. Pienso si el poder explosivo de la ficción, además de poder pensarse en este cruce de géneros, nos hace pensar cuánto podemos naturalizar el terror, en este caso el canibalismo. Mirá, muchos lectores y lectoras me escriben, de hecho voy a hablar a varias escuelas, antes de la pandemia iba y ahora por Zoom, y muchas alumnas y alumnas me dicen que en algún punto de la lectura empiezan a pensar cómo sería el sabor de la carne humana, cómo sería, qué les pasaría a ellos en ese universo. O sea, ya naturalizan y ya no sienten empatía por los humanos comestibles, digamos. Les impacta mucho más la escena de los cachorros que toda la descripción en el frigorífico de cómo van faenando a un humano. Entonces sí, lo naturalizan absolutamente. Vos sabés que de las formas que hay para entrar a Cadáver exquisito, le decía a Agustina, a mí la que más me llamó la atención es la reflexión en torno al lenguaje. ¿En qué sentido? A su dimensión ideológica, a su producción de realidad. Y digo, palabras que golpean, destrozan o vulneran, que son convenientes, higiénicas o legales, que resumen o catalogan un hecho inconmensurable. Estoy citando frases que están en toda la novela. La elección de cada una de ellas habla de una manera singular de ver el mundo. Esto de que el lenguaje cabe un surco en lo real. Palabras con peso necesario para modelarnos, suprimir cuestionamientos. De hecho, mercancía es otra palabra que oscurece el mundo. Marx tiene todo un tratado del fetichismo de la mercancía. O apelar a diminutivos para que de esa manera aquello que vamos a ingerir, de alguna manera, sea tolerable. No tienen nombre, se le cortan las cuerdas vocales. Todo el tiempo se está hablando de eso y reflexionando sobre eso. Sí, porque bueno, en la creación de una matriz, que es lo que yo hago acá, una de las variables que ingresa, además del miedo, ¿sí?, y de la desinformación, es el tema del manejo del lenguaje. Por eso, en las grandes distopías como 1984, El cuento de la criada, Fahrenheit 451, los libros se queman, los libros se prohíben, ¿no? Entonces hay un control con el lenguaje. Porque, bueno, el lenguaje, como bien dijiste, puede encubrir el mundo. Y por eso en las dictaduras los libros se queman, ¿sí? Porque, bueno, hay que controlarlo. Hay una cita de Goebbels, que por supuesto no la voy a decir exacta,
pero es algo así como nosotros no queremos que piensen como nosotros, pero vamos a reducir el lenguaje de tal manera que no tengan otra opción que pensar como nosotros, ¿no? Y es exactamente eso, es el control a través de la palabra. Lo dice en un punto, anulemos, piensa. Otra palabra que silencia el espanto. Sí, bueno, y yo lo que hago en la novela también es trabajar mucho con el silencio. Me pasó con varios booktubers, instagramers, que son chicos y chicas muy jóvenes que están empezando a leer, que me encanta, pero están acostumbrados a leer grandes sagas de 1500 hojas. Entonces encuentran una distopía de menos de 300 y digamos, me exigen el resto del universo. Y yo lo que quiero, o lo que apunto, lo que intenté, es apuntar a un lector activo, ¿no? Que también pueda completar esos silencios. Hay muchas cosas que no se dicen y el equilibrio, que es muy difícil para mí escribir, el equilibrio entre lo que se dice y lo que no, bueno, lo intenté trabajar ahí, ¿no? Yo quiero volver al tema de las palabras. Y sabía que en un punto íbamos a tener esta mirada porque las palabras es una especie de hilvanado de la historia. Entonces, hay palabras que encubren el mundo, dice, hay palabras que son convenientes, higiénicas, legales, un mundo que puede fracturarse con una palabra inadecuada. Piensa, mercancía, otra palabra que oscurece el mundo. Y así se van sucediendo definiciones de las palabras. La palabra matadero, enorme, sola, se resistió a desaparecer. Las palabras están ahí, encapsuladas. Y estas palabras describen estados de ánimo, están cargadas de significado, ¿no? Pero no están las palabras que definen aquello que describe. Pienso si lo pensaste como un recurso para pensar en aquello que decimos, en el peso de las palabras, porque justamente pareciera que las palabras no alcanzan para definirse. Es que el lenguaje en algún punto es inasible, es incompleto, ¿no? Digamos, no podemos llegar a la esencia de la mesa, ¿no? Porque para describir la mesa usamos palabras. Y además el lenguaje también, además de darnos identidad y de conformarnos, cambia la realidad, va transformando la realidad. Bueno, un ejemplo concreto en la matriz de lo que es el patriarcado es que hace 25 años atrás no se hablaba de femicidios, se hablaba de crímenes pasionales. Y en esas palabras, que nunca son inocentes, ¿no? Que siempre están cargadas de significados y son políticas, bueno, se está justificando de alguna manera el crimen. Y ahora al hablar de femicidios, bueno, digamos, la realidad se transforma porque inclusive se dan penas más grandes a los, más grandes a los culpables, ¿no? Entonces, o lo que vos decías, Gastón, de los diminutivos, detrás de esos diminutivos, como por ejemplo las patitas. O cambiar, utilizar otra lengua. Otra lengua, fingers. como las fingers. No estoy comiendo dedos, estoy comiendo fingers. Claro, ahí se encubre el horror, porque detrás de las patitas que les damos a los niñes ¿no? en los cumpleaños, bueno, hay un animal que no quería morir, que murió, ¿no? Pero además, a nivel nutricional, ni siquiera tiene el pollo la patita. Pero está lo político también, ¿eh? Ojo, porque no es lo mismo definir fingers que dedo, porque estoy tomando partido por eso. Es decir, cuando yo no digo que voy a comer humanos, es porque los estoy cosificando al mismo tiempo. Son mercancía. Claro, totalmente. Bueno, como pasa con la matriz de la carne, ¿no? En nuestro país y en muchos países. No es me voy a comer un pedazo de vaca asesinada, me voy a comer un bife. De todas maneras, aclaro que yo no escribí, o intenté no escribir un panfleto vegano, ¿sí? Intenté reflexionar sobre lo que me pasaba a mí como vegetariana. Un punto nos lleva a pensar en la novela, fue escrita antes de la pandemia, sí. Termina cuestionando muchísimas cosas, ahí aparecen todas las capas. La trama pone en jaque la verdad anunciada por el gobierno. Muchos naturalizaron lo que los medios llaman la transición. El zoólogo con mayor prestigio, que en sus artículos decía que el virus era un invento, tuvo un accidente oportuno. Él cree que es una puesta en escena para reducir la superpoblación. Todas estas situaciones que se van planteando, ¿no? Que plantea dilemas morales, además. Y plantea también un cuestionamiento a las instituciones, a los laboratorios,
a los cazadores, este capitalismo feroz, los laboratorios en la figura de la doctora Valca, ¿no? Entonces, ahí que llama a escondidas, la gente que trabaja con ella la llama doctora Mengele. Experimentar con humanos se naturalizó y ella pasó a ganar premios. Pone en cuestionamiento todas las instituciones, la policía, la trata. La iglesia también. La iglesia. Sí, bueno, no lo trabajé de manera consciente cuando lo estaba escribiendo, ¿no? Pero porque hay una parte del proceso de escritura que fluye, ¿no? Que es intuitivo. Yo no voy escribiendo, voy pensando, bueno, ahora estoy criticando, estoy haciendo. Pero sin duda, en un libro está toda la reflexión, ¿no? Todos mis miedos, mis reflexiones, etc. Entonces, bueno, sí. Yo, por ejemplo, con el tema de la iglesia, fui a un colegio de monjas muchos años. No quise ser monja en una etapa muy bizarra de mi vida. Pero bueno, después pude separarme, pensarlo, trascenderlo y poder criticarlo. Y así con otras instituciones también, que son las que van formando estas matrices, como por ejemplo, bueno, el capitalismo salvaje en el que todos, todas y todos estamos insertos, somos hijos y nos tenemos que hacer cargo de eso, ¿no? Como dentro de este capitalismo vamos naturalizando la crueldad, ¿no? Yo no puedo creer que exista la trata de personas y es el tercer negocio más grande del mundo. Y eso tiene que ver con un montón de cuestiones. Entre ellas, bueno, que hay instituciones, personas de poder, etcétera, que se benefician claramente, pero también hay una cuestión de educación. Porque, como sabemos, si no hay clientes, no hay trata, ¿no? Entonces, bueno, intento trabajar con todo eso. Media res, aturdidor, línea de sacrificio, baño de aspersión. Esas palabras aparecen en su cabeza y lo golpean, lo destrozan. Pero no son solo palabras. Son la sangre, el olor denso, la automatización, el no pensar. Irrumpen en la noche cuando está desprevenido. Se despierta con una capa de sudor que le cubre el cuerpo porque sabe que le espera otro día de faenar humanos. Nadie lo llama así, piensa, mientras prende un cigarrillo. Él no lo llama así cuando tiene que explicarle a un empleado nuevo cómo es el ciclo de la carne. Podrían arrestarlo por hacerlo. Podrían incluso mandarlo al matadero municipal y procesarlo. Asesinarlo sería la palabra exacta, aunque no la permitida. Mientras se saca la remera empapada, trata de despejar la idea persistente de que son eso, humanos criados para ser animales comestibles. Va a la heladera y se sirve agua helada. La toma despacio. Su cerebro le advierte que hay palabras que encubren el mundo. Hay palabras que son convenientes, higiénicas, legales. Voy por otro lado, y que tiene que ver también con un cuestionamiento a cierta subjetividad. ¿En qué sentido lo digo? El humanismo establece un sujeto dominador de la realidad. Un sujeto que dispone de la vida de otros seres. Y esto me parece interesante. Vos decías recién que no era un panfleto vegano. No, creo que es una novela que nos permite reflexionar sobre hasta dónde podemos disponer de un animal. Porque antes, lo extraño es que estamos poniendo al hombre en el lugar del animal. Entonces, la enfermedad en la piel de la tierra que es el hombre, decía Nietzsche, así habló Zaratustra, lo voy a unir con Jeremy Bentham. Esto lo señala Caragnolini, que Bentham decía, no importa si el animal piensa, importa si el animal sufre. Entonces, ese sujeto que puede vampirizar al animal, acá se le vuelve terror. ¿Por qué? Porque puede ser él. Eso es lo que me parece interesante que está puesto. Y me encanta que le hayas nombrado a Caragnolini porque cuando estaba investigando para Cadáver Exquisito, investigué durante 6 meses antes de escribir la primera palabra
Y la leí a Mónica con su libro Extraños Animales. ¿Viste qué lindo? Sí, es bueno, impresionante. De hecho decís, todo plato tiene muerte. Y no es porque haya hombres. Es que, ¿por qué creemos que podemos disponer de la vida de otro ser? La industria alimenticia no permite que se vean los procesos de frigorífico. Cómo se mata, cómo se dispone de esas vidas. Totalmente. Igualmente, yo sigo reflexionando, ¿no? Sobre, no es que escribí la novela y ya está, sino que sigo pensándolo. Y, por supuesto, no le puedes exigir a una persona, no sé, que vive en Alaska, ¿no? Que coma solamente verduras y no mate a la foca. Pero lo que creo que está sucediendo hoy es que se rompió, hay una decisión con la naturaleza, con el respeto a la naturaleza, ¿no? La otra vez veía un video de una serie que se llama Chef Tables, que van entrevistando a distintos chefs del mundo. Y entrevistaron a un italiano, carnicero, que él me hacía acordar a Marcos porque quiso estudiar veterinaria y el padre murió y tuvo que dedicarse al negocio de la familia. Pero él hablaba de un respeto con los animales, como una ceremonia y un contacto con la naturaleza, que me parece que va por ahí. Lo que yo estoy criticando es esto, es la cuestión despiadada de que hoy me ha pasado, hay gente que no sabe que el jamón vino de un chancho que mataron, real. No sé, vino el jamonal, digo, como, ¿no? Entonces, esta falta de empatía es lo que trato de trabajar, de la falta de comunión con el otro, otra, humano, animal, naturaleza. Cadáver Exquisito nos da la posibilidad de ver muchas capas, ¿no? Estas pinceladas también, comentaste vínculos con los adolescentes cuando leen Cadáver Exquisito en las escuelas, y pienso en los adolescentes que aparecen ahí, ¿no? Por un lado está Marcos, que termina haciendo algo que no quiere hacer. ¿Cuántas veces nos encontramos haciendo cosas que no queremos? Y por otro lado, los adolescentes con los videojuegos, con este juego que es Cadáver Exquisito, con las redes sociales y con la violencia. Sí, y yo lo que les digo a los alumnos y a las alumnas en las escuelas es, porque parece que uno lee este libro que yo descreo totalmente de la humanidad, ¿no? Pareciera que sí. Pero en realidad lo que intenté hacer es dar un mazazo, como bueno, a ver, despertémonos un poco. Y creo que la salida, el resquicio es ser solidarios y solidarias, ¿no? Como esto de ponerse en un lugar del otro, la empatía con el otro. Creo que hay una manera de salir de esto de naturalizar la crueldad y etc. Contanos desde la parte formal cómo trabajaste el lenguaje de Cadáver Exquisito y los capítulos, porque decíamos que parecían como cuentos en sí mismos que se van concatenando y al mismo tiempo con un lenguaje muy despojado. ¿Cómo hiciste ese trabajo? En el momento en que me senté a escribir, surgió Marcos Tejo, ¿no? Que es un misterio, esos misterios que no sabes, y surgió esa voz, y de hecho la primera página está escrita tal cual me senté a escribir la primera vez. Y sí tenía bien en claro que tenía que ser un lenguaje despojado. En ese sentido me inspiró el gran Stephen King. ¿Por qué? Porque para mí historia y lenguaje tienen que estar totalmente entrelazados. Por ejemplo, hay un cuento en 19 garras que está escrito como si fuese originalmente escrito en inglés y traducido al español, que es lavavajillas. Pero porque yo ahí con el lenguaje también estaba hablando del artificio de ese mundo, de esa protagonista, ¿no? Atravesada por mandatos, etc. Entonces, en Cadáver Exquisito me parecía esto, que el lenguaje tenía que ser muy narrativo, muy visual y muy sencillo, que es muy difícil de escribir también. Tiene algunas pinceladas poéticas, pero quería trabajarlo así y también trabajar cada capítulo, como bien dijiste, con esta cadencia de un cuento.
pero me interesaba esto, también trabajar con los silencios, que es un tema para la serie que se va a hacer de Cadáver, que lo hablaba con los productores, porque claro, a ellos les falta información. Digamos, lo que en la literatura puede funcionar para un producto audiovisual, bueno, les falta información, ¿no? Y hay mucho pensaba en la plasticidad del lenguaje para las series. Justamente te iba a preguntar por el cine, porque hay muchos guiños en Cadáver Exquisito al cine, a la literatura, con algunas, menciona algunos libros que aparecen en una biblioteca del lugar este donde se hace el coto de caza. Y también a la música, aparece por ahí Soda Stereo. Sí. Y pensaba también no solamente en esta puesta en escena y en este cuestionamiento de la verdad, como hablaba antes de las instituciones, sino también de la puesta en escena de los vínculos, ¿no? Esta farsa, esta puesta en escena de su hermana, la hermana de Marcos, cuando le dice Marquitos, y este vínculo con los sobrinos. Ahí también los vínculos están cuestionados. Totalmente. Sí, la hermana es una... Los sobrinos también, ¿eh? Los mellizos. No sé ni cómo definir a mis propios personajes. Sí, es esa gente que no cuestiona nada, ¿no? De las matrices de nada y que se sobreadaptan a las situaciones con las cuales son cómplices. Hannah Arendt decía que, bueno, los nazis, la gente los demonizaba, lógicamente, pero bueno, que en realidad eran en un punto burócratas, ¿no? Como esta cuestión de la banalidad del mal, pero que, bueno, claro, todo se dio también, no solamente por Hitler, sino por la complicidad de los buenos ciudadanos alemanes, ¿no? Entonces uno también es cómplice de estas matrices que se van que las vamos construyendo día a día. Recién mencionaste Lavavajillas, que es uno de los cuentos de 19 garras y un pájaro oscuro. Hay cuentos narrados en primera persona, en segunda, en tercera, cuentos con otro registro, como es el caso de Lavavajillas, que sucede en Nueva York, y está escrito, como decíamos, en español neutro, o por ejemplo el cuento Rosa Bombón, que es esta especie de instructivo, buenísimo. Contado de manera imperativa, ¿no? para suicidarse. ¿Cómo armaste este rompecabezas para reunir todos estos registros, todo este despliegue de violencias que van apareciendo? Bueno, son cuentos de distintas épocas. El libro se lo dediqué a Liliana Díaz Mindurri, que es mi maestra. La conozco hace más de, 25 años. De hecho, los sábados nos juntamos a estudiar la Divina Comedia. Hace un año y medio. Estamos por el paraíso ya. Avanzamos al paraíso. Pero digo, la sigo viendo, la nueva novela, le di las primeras 20 páginas a ella, Cadáver Exquisito la trabajé con ella. O sea, es mi amiga, maestra, mentora, etc. Entonces, Roberto, por ejemplo, que es un cuento muy cortito, de una nena que tiene un conejo entre las piernas, un poco cortasariano, lo escribí a los 19 años y el resto los fui escribiendo, no sé, a lo largo de los años. Pero ahí se ve claro, digamos, la impronta del taller de Liliana en la cual experimentábamos con el lenguaje, ¿no? Y cada palabra yo la pienso... El otro día estuve media hora pensando una palabra, digamos, de obsesiva que soy. Y la escena en Cadáver Exquisito de Spanel y Marcos, que tienen sexo, que hablamos fuera de cámara, me leí 5 libros para escribir esas 3 páginas. 5 libros eróticos, porque no sabía qué palabra poner para referirme al miembro masculino, digamos, ¿no? Si ponía pene, y bueno, y otras que no voy a nombrar porque estamos en televisión. Pero digo, cada una de esas palabras te puede sacar de registro. Si yo pongo, que esta la usó Martín Coan, por eso me animo a decirla, socotroco, ¿no? En medio de Cadáver Exquisito, ya está. O sea, rompí el pacto con el lector. Entonces, me leí 5 libros para definir después que no le iba a poner. Ahí hay otro silencio en el libro. Entonces, trabajo así con el lenguaje. Soy súper obsesiva, corrijo.
También hay otro recurso que es la verdad. Son personajes que creen y están convencidos de lo que están diciendo, ¿no? Soy un alien, tengo un conejo negro. Son personajes que creen en lo que están diciendo. Sí, un poco psicóticos, no sé. Sí. Sí, estas pequeñas, bueno, la matriz de Cadáver Exquisito en grande y después mini, ¿no? Matrices de creer que la realidad es de una manera. Sí. Bueno, que en realidad cada uno es así. Cada uno ve la realidad, ¿no? Como cada uno la ve, con los anteojos que cada uno se pone, como decía Nietzsche, de los colores que cada uno se pone. Recién hablaste de Cortázar y vinculaste el cuento Roberto. Hay varios cuentos que hay destellos que hablan de este vínculo en tu obra con Cortázar. ¿De qué manera lo reconoces? ¿De qué manera sentís que influyó? Todo sigue influyendo, digamos, lo sigo leyendo, releyendo. Ahora, de hecho, estoy leyendo sus clases que dio en Berkeley, que las publicó Alfaguara. Es un placer leerlo. O sea, digamos, leer las clases o leer digamos, su obra entera, que no la leí entera todavía, pero lo sigo visitando, lo seguimos dando en talleres. Son autores con los que uno sigue aprendiendo, lo mismo que Borges, ¿no? Sí, sin duda. Y en la etapa de los cuentos lo leíamos bastante en el taller de Lili. Entonces, sí, sin duda, estoy completamente influenciada por él. Me quedé pensando en esa palabra que estuvo pensando y buscando para cerrar la entrevista. ¿Cuál era esa palabra? La última frase de la novela tiene la palabra humana. Y no tenía esa palabra, tenía otra palabra. Tenía la mirada demente. No voy a terminar la frase. Pero a mí no me gustaba la palabra demente, porque no es lo mismo decir tenía la mirada demente que humana. Te resignifica toda la novela. Tuve una semana pensando qué palabra poner, hasta que surgió humana. Y ahí dije, listo, ya está. Terminé la novela, que obviamente después la corregí. Pero digo, ahí, así trabajo, ¿no? Me quedo con esa palabra humana. Humana. Y cuántas cosas, como humanos, nos hace pensar Cadáver Exquisito, ¿no? Cuántas cosas nos atraviesa a los humanos. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes.